Así que si me permiten, quiero hacer una reseña de Cuba para que usted entienda. Yo soy, como decimos nosotros, fruto de la Revolución Cubana. ¿Por qué digo? En el 1959 triunfa la Revolución Cubana con los Castro y yo nací en el 77. Por tanto, yo soy producto de esa revolución para que ustedes vayan entendiendo. Déjame comenzar diciéndote que Cuba era una isla que fue colonizada por España. Cuando los españoles llegaron a Cuba y se establecieron, ellos trajeron a los africanos como esclavos, barcos, miles de barcos llegaron a Cuba con muchos africanos de esclavos. Entonces, al entrar a España, entra la religión católica. Pero también con la entrada de los africanos entra, ¿qué cosa? La religión africana. Entonces comenzó a haber como una lucha entre católicos, gracias, y la religión africana, de tal manera que los españoles se dieron cuenta, porque de hecho los africanos eran esclavos, pero se fugaban, se escapaban, que son los llamados cimarrones, y había un pleito tremendo. Y dijeron los españoles, ¿cómo podemos congraciarnos? No sé si se entiende esa palabra. ¿Cómo podemos agradarle a los africanos? Y unieron las dos religiones, lo que se conoce como sincretismo religioso. Se unieron de tal manera que lo que es un santo en la Iglesia Católica tiene su nombre en la rama de la religión africana. Por ejemplo, San Lázaro, que es un santo, no sé si acá en Salvador, no sé cuáles son los santos, pero en Cuba está San Lázaro, que en la religión africana es Babalú Ayer, que el Señor lo reprenda, porque es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Pero se fueron uniendo con la idea de ¿qué? De congraciarse, de que hubiera más unidad. Cuando triunfa la revolución con el comandante Fidel Castro, él establece, porque hay que entender que este hombre vino con una filosofía comunista, marxista, leninista, materialista, porque el comunismo no cree nada espiritual, todo es material, todo es materia. Y cuando él triunfa en el 59, quiero que entiendan esto, la religión afro-cubana, así le llaman, la puso como la religión principal de Cuba. Por tanto, la religión principal de Cuba no es ni la católica, aunque hay mucho catolicismo, es la religión africana, es como una cultura. Junto con la filosofía comunista vino la persecución de la iglesia. Déjenme decirles, no sé cuánto han leído los libros generales de Dios, que hay ya como 4 tomas, o tomos, mejor dicho. Hubo un general de Dios un general de Dios que estuvo yendo a Cuba hasta el año 1958, cuenta la historia. Y usted dirá, ¿por qué no fue en el 59? Porque llegaron los Castro. Y con la entrada de los Castro, vuelvo a decir, vino la filosofía comunista, porque abrazaron la misma filosofía de Rusia, la Rusia comunista, un país que persiguió, no sé cuánto han leído, persiguió, hermano, de una manera horrenda el cristianismo. Y Fidel Castro abrazó esa filosofía, establece el comunismo y comienza a perseguir a los creyentes. Por eso que en el 59 ya este hombre que había hecho varios viajes, porque Cuba era un país abierto al evangelio, se comienza a cerrar la puerta. En el año 1965, yo no había nacido, pero lo sé por la historia y por los pastores que hoy, tristemente por lo que ocurrió, están viviendo en Estados Unidos y otros países. 1965, Cuba estableció lo que se llamó la UMA. Yo no sé lo que significa, tendría que buscarlo. Solo sé que fue un campo de concentración. Porque Fidel quiso esclavizar y meter en este campo de concentración, escúcheme bien, los delincuentes, los homosexuales, los ladrones, las prostitutas. ¿Y sabe a quién metió en el mismo paquete? ¿Sabe? ¿Se entiende esa expresión? A los pastores. Por tanto, en el 1965, tanto como homosexuales, prostitutas, ladrones, asesinos, fueron llevados a este campo de concentración llamado UMA. Puede buscarlo en Google, ahí aparece. ¿Y sabe a quién metieron en el mismo paquete? Porque para ellos los pastores, los creyentes, eran la misma cosa. A los pastores. Un campo de concentración, a trabajar forzadamente en los cañaverales, y ahí metieron a los pastores. Por ende, muchos pastores, después de ser liberados, se fueron al exilio.
Cuba comenzó, hermano, a ser tan fuerte la opresión que decir que era creyente en Cuba hasta el día de hoy era prácticamente sentenciarte a una cárcel. De hecho, en el 59 las iglesias que ya estaban fueron, vamos a decir, legalizadas porque ya estaban, pero del 59 hasta el día de hoy, toda iglesia que entró no tiene personería jurídica, no es reconocida. En el caso de mi obra, que entró en el 1995 por misioneros americanos, hasta el día de hoy no tiene legalidad. Yo como pastor y vicepresidente por 8 años, 2 periodos de 4 años que fui elegido, me tocó ir con el gobierno y sentarme a debatir con ellos, a ver la manera, porque uno quiere ser legal, uno quiere tener personería jurídica, y nos sentábamos, hermano, y era todo una burla, una mentira. Íbamos y estaba un dirigente comunista, nos atendía, nos pedía papeles de cada pastor, de cada iglesia, supuestamente para hacer un archivo. Vengan de aquí a 6 meses para ver cómo va el proceso. Y cuando íbamos a los 6 meses, ya no estaba esa persona. Y por ende, ya no estaban los documentos, ya no había registro. Y había que volver a empezar de nuevo y toda una burla. Yo le puedo contar, y ahí está mi familia, las veces que fueron a mi casa a amenazarme, a decirme que yo era una iglesia ilegal. Pero hay una palabra, como los discípulos cuando fueron al concilio, ellos dijeron algo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Alabado sea Dios. Y ante de tanta amenaza y tanta presión, seguimos comunicando a Cristo. Porque nuestro sueño como pastores cubanos era saturar a Cuba de iglesia. Alabado sea Dios. Hermano, comenzó una persecución que usted no se puede imaginar. Horrible. Si yo le contara las cosas que me hicieron para meterme preso, usted no lo va a creer. Me llegaban carros del gobierno a vender mercadería, supuestamente merma, de una tienda, como aceite, detergente, líquido para lavar, muchas cosas. Todo lo que ustedes pueden ver en una tienda, bueno, no tanto como acá, pero... Y me decían que me vendían eso porque era una merma para que yo lo comprara y pudiera bendecir a la iglesia. Y claro, era tentativo, a un precio módico. ¿Sabe cuál era la idea? En el momento que yo compraba, al doblar de mi esquina estaba la patrulla, la policía. Porque en el momento que yo estaba comprando, ellos llegaban y me acusaban, ¿sabe de qué? De receptor de mercancía del gobierno. Usted no se puede imaginar todo lo que me hicieron para meterme preso. Toda la persecución con mis hijos. Ellos les pueden contar un día a los jóvenes acá, todo lo que vivimos, la presión, las cosas que nos hicieron, hermano. Pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Del 59 más nunca se pudo construir una iglesia en Cuba. ¿Sabe dónde eran nuestras iglesias? Pastor, no puse la foto. Ay, me gustaría para explicarle. Desde el 59 el gobierno prohibió la construcción de templos. Estoy hablando del local, el templo. Esto que ustedes ven acá es nuestra casa. La iglesia comenzó, no sé si puede poner otra foto, a ver si vemos mejor. Ahí está, déjalo ahí. Esta era nuestra casa. La iglesia comenzó en lo que era la sala de la casa. Se comenzó a llenar la sala y el portal, y hubo una necesidad y rompimos una pared que era la sala que estaba unido al primer cuarto. Esto que ustedes ven es un closet. Eso es un closet del cuarto. Quitamos la pared para juntar la sala y el primer cuarto, pero la iglesia siguió creciendo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia que siguió creciendo, y en el medio, después de este closet, había un baño. Quitamos el baño. Y la iglesia que siguió creciendo, y del lado de allá había otro cuarto. Era sala, un cuarto, baño en el medio, otro cuarto y la cocina, hermano. Tumbamos todas las paredes porque lo importante es predicar a Cristo. Esa es nuestra casa. Alabado sea Dios. Porque hemos aprendido que a pesar de las presiones, usted sabe, la iglesia nunca salió de Jerusalén mientras tuvo un tiempo agradable, pero cuando vino la persecución, permitido por Dios, la iglesia se expandió a toda Asia. Bueno, en Cuba, a pesar de la presión, la iglesia se multiplicaba, la iglesia se multiplicaba. Yo, como le dije, vicepresidente en el año del 2010, no, del 2006, por 4 años, el 2010 y 2014, establecimos una visión que llamamos Visión 2020, que para el 2020, si Cristo no había venido, llegar a 120 iglesias. ¿Sabe, hermano, a cuánto llegamos? A 115 iglesias en todo el país de Cuba. Gracias a Dios. Claro, iglesias
de este tipo en las casas. En las casas. Y de ahí, multiplicando el liderazgo, de hecho, de esta iglesia salieron 3 parejas pastorales de nuestra iglesia que hoy día están pastoreando también otras iglesias. Alabado sea Dios. Porque las misiones es el pulsar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un erudito que dice que la iglesia que no evangeliza está fuera de la voluntad de Dios, porque el pulsar de la iglesia o de Dios son las misiones. Por eso decía, si hay algo que justifica que la iglesia esté en la tierra, es la obra misionera. Ahí seguimos hasta el año 2022, ¿no? ¿O 23? Hasta que salimos de Cuba. Esta fue la última iglesia, porque con mi esposa Dios nos dio la oportunidad de plantar 3 iglesias. Esta fue la última iglesia. 18 años estuvimos pastoreando esa iglesia. 18 años pagando el precio, a pesar de las persecuciones. Recuerdo que un día llegó un dirigente y me dijo, usted va a ir preso porque usted es ilegal. Y yo le dije, con base, digo, no, los ilegales lo hacen ustedes. ¿Cómo que nosotros? Le dije, sí, los ilegales lo hacen ustedes, los dirigentes. Porque si nosotros como iglesia nos acercamos buscando la manera de que ustedes le den oficialidad a la iglesia y ustedes no lo hacen, los ilegales lo hacen ustedes mismos. Dígame a dónde hay que ir. Ya hemos ido a ver al presidente, hemos ido a ver a los alcaldes, hemos ido a ver a los ministros. ¿A dónde hay que ir? Por tanto, los ilegales lo hacen ustedes. El hombre bajó la cabeza y se fue. Alabado sea Dios, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos el Dios que está con nosotros. Y el que está con nosotros es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Y eso es lo importante de hacer misiones. Ahora, ¿cómo yo voy a ilustrar esto con la palabra? Vamos a un versículo de la Biblia. Y no sé si alguien más quiere preguntar algo de Cuba. Si alguien tiene de momento una idea, me puede interrumpir. Pero voy a juntar esto. Esta historia, esta breve historia que le he hecho, la quiero llevar a la palabra. ¿Por qué debemos hacer misiones? Hechos capítulo 3, por favor. Alabado sea Dios. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Bien fuerte. Hechos capítulo 3. Mientras usted lo busca, yo voy leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabado sea Dios. Señor, gracias por tu palabra. Ella es eficaz, ella es viva, Señor, y es como espada de doble filo, Dios mío. Tómame en esta hora, Dios mío. Solamente soy el portador de este mensaje, pero es tu espíritu y tu palabra la que habla. Y cuando tu espíritu y tu palabra habla, tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Por lo cual pido que ella cumpla el efecto por el cual tú le envías en esta mañana, Señor. Y háblanos, Señor. Así como abrimos la Biblia, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Declaramos que somos tierra fértil, Dios mío, donde caerá tu semilla y va a dar fruto de 70 a 90 y a 100%, Padre. En el nombre de Jesús, y reprendemos todo área contrario, Dios mío. Aleluya. Y declaramos tu presencia, porque donde está tu presencia hay libertad. Alabado sea Dios. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan en ese día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén y amén. Como le dije, toda esta presión no dejó de que la iglesia siguiera predicando. Y este pasaje, hermano, este pasaje que leímos para mí es muy interesante. ¿Por qué? Primero déjame decirte historia. Dice que Pedro y Juan subían, ¿a qué hora? ¿A la hora qué hora? A la hora novena, 3 de la tarde. Iban al templo a orar. Parece que había un horario de oración y ellos iban al templo a orar. Dice que en el templo, ojo, el templo no es lo que se llama La Hermosa, es la puerta. Déjame hacer esa aclaración. La puerta, esa puerta por donde lo ponían a él, era una puerta que por su esplendor había sido donada por un judío de mucho dinero, creo que de Alejandría. La puerta se llamaba la puerta, léalo bien para que usted vea, la puerta de La Hermosa, que estaba suspendido por 15 escalones.
Por ahí entraban, ustedes recuerdan que el templo tenían varias divisiones, por aquí entraba la gente rica. Yo que no es casualidad que ponían a este hombre ahí, porque por ahí entraba la gente rica. Y llegan y ponían a este hombre cada día a la puerta. La Biblia dice que por 40 años este hombre estaba sufriendo esta enfermedad. De momento la Biblia narra que Pedro y Juan a esa hora, 3 de la tarde, venían al templo a orar. Estaban subiendo, me imagino, los escalones. Y cuando el hombre lo vio, dijo, bueno, aquí hay la oportunidad para buscarme algo de dinero. Por tanto, Pedro y Juan le dice, míranos. Y él atento dijo, wow, me van a dar dinero. Alguna ofrenda me van a dar, así que tengo seguro los frijoles hoy. Alabado sea Dios. Pero ellos, es interesante lo que ellos le dicen. No tenemos ni oro ni plata. Diga conmigo, no tenemos ni oro ni plata. Pero de lo que sí tenemos, dígalo conmigo como con voz de predicador. Pero lo que sí tenemos, te damos. Y le dicen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponte en pie. Hermano, déjame decirte por qué predicamos en Cuba. A ver, la iglesia primitiva, esta iglesia del primer siglo, contaba con un mensaje auténtico y poderoso que ministraba, ¿qué cosa? Lo más humilde del hombre, incluso la miseria del hombre. La iglesia del primer siglo tenía un mensaje auténtico, poderoso, sanador, libertador. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Amén. Aleluya, ese era el mensaje que tenían ellos. Pero la iglesia del siglo XXI tiene el mismo mensaje. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de hoy tiene el mismo mensaje. Si yo fuera a poner título a este mensaje, yo le pondría por título, ¿qué tiene la iglesia del siglo de hoy para dar? Así le pondría. Porque este mismo mensaje lo tenemos nosotros. Es verdad que la iglesia ha pasado por momentos de oscuridad. Se habla de una vez de un tiempo de oscurantismo, un tiempo de oscuridad. Se habla incluso de que la iglesia medieval fue ahogada en su poder y de su espíritu por la riqueza. De hecho, en ese tiempo hay una historia tremenda. Había un hombre llamado Tomás de Aquino. Y dice que Tomás de Aquino, estoy hablando del tiempo, la iglesia en los tiempos medieval. Y dice que Tomás de Aquino fue a ver al Papa. Y cuando entró, estaba el Papa contando dinero. Y cuando el Papa ve a Tomás de Aquino, le dice, Tomás de Aquino, mira, ya la iglesia no podrá decir que no tiene oro ni plata. ¿Y sabe lo que le dijo Tomás de Aquino? Pero tampoco le va a poder decir al cojo, levántate y anda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La iglesia de hoy, aleluya, déjame decirte esto, yo no sé cuánto tú lo crees. La iglesia de hoy tiene un mensaje que ministra, que impacta la necesidad y la condición más miserable del ser humano. ¿Alguien dice amén? Eso lo tenemos nosotros. Ese mensaje que tenía la iglesia, hermano, es el mensaje que tenemos nosotros. Por eso que predicábamos en Cuba. La palabra de Dios está por encima de todo. ¿Alguien dice amén a eso? No hay gobierno, no hay diablo, no hay demonio que pueda destruir la palabra del Señor. Un hombre como Voltaire, el pastor hablaba. ¿Saben que ese hombre dijo que en 100 años la Biblia va a desaparecer? No desapareció, pero cuenta la historia lo más lindo, que la casa de Voltaire se convirtió en una imprenta para imprimir la Biblia. Alabado sea Dios. Esa es la palabra que tenemos. Esa es la palabra. ¿Alguien dice amén? Esa es la palabra que tenemos. Por eso hay que hacer misiones. Hay cojos espirituales y emocionales que están esperando por alguien que le lleve un mensaje de esperanza. Aleluya. Y todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de la iglesia. ¿Cogió eso? Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de la iglesia. Por tanto, hermanos, amados que me escuchan en esta hora, la iglesia de hoy tiene ese mismo mensaje, ese mismo poder que gozaba la iglesia primitiva. Quiero que te lo demuestre. Te voy a decir 3 cosas que tenía ese poder y lo podemos ver en este capítulo. Primero, era un mensaje, escúchame, era un mensaje reconciliador. ¿Me está escuchando? Era un mensaje reconciliador. ¿Por qué, hermano? El sistema religioso judío de esos tiempos había puesto muchas barreras. Por eso es que el hombre no podía entrar, era cojo. Y el sistema judío religioso había puesto muchas barreras para que el hombre entrara a la presencia de Dios. Por eso él tenía que estar afuera. ¿Me está entendiendo, hermano, en esta mañana? Así que la condición del hombre lo hacía estar lejos de Dios.
Lo hacía estar, como dice Efesios 2:12, sin Dios y sin esperanza. Lo hacía estar, como dice Romanos 5:10, éramos enemigos y después fuimos reconciliados. Lo hacía estar, como dice Colosenses 1:21, separados de Él, éramos como extraños. Así estaba el hombre, pero así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros, pero el mensaje que tiene la iglesia es un mensaje reconciliador, hermano. Qué triste que hay un mundo sufrido y alejado de Dios, que no sabe que tiene acceso libre ahora por Cristo, porque cuando Cristo murió el velo fue rasgado y ahora dice la palabra que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Alabado, eso para decir gloria a Dios, porque tú y yo también tuvimos sin Dios, sin esperanza. ¿Sabías de eso? Gracias a la persecución el evangelio llegó al mundo occidental porque Dios pensó en nosotros. Pero igual que este hombre, habían cosas que no nos dejaban entrar, principalmente el pecado. Ustedes saben que el pecado lo que hace es que vivamos una vida de espalda a Dios, dependiente a Dios. Pero Dios pensó en nosotros y el mensaje que tiene la iglesia primeramente es un mensaje, ¿qué cosa? Reconciliador. Porque este hombre que estaba afuera, ay Dios mío, por la obra redentora de Cristo, ahora el hombre iba a ser reconciliado. ¿Alguien dice amén? Reconciliar significa restituir a alguien que se había separado. Y así como el pecado nos había separado, por la obra de Cristo, ahora cada uno de nosotros somos reconciliados. Pero Dios sigue llevando el mensaje porque Dios quiere reconciliar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero ser instrumento para esa reconciliación, para seguir predicando, aleluya, estas verdades bíblicas. Este mensaje que tenía la iglesia primitiva, que lo tenemos nosotros. Un mensaje de poder, un mensaje auténtico. Yo no sé si aquí hay psicólogos, yo no sé si aquí hay médicos o gente que trabaja en el gobierno, pero el mensaje auténtico y reconciliación solamente lo tiene la iglesia. Lo voy a volver a repetir. El mensaje auténtico y de reconciliación solamente lo tiene la iglesia. Ese mensaje lo tengo yo. Ese mensaje lo tienes tú. Ese mensaje lo tiene esta iglesia. Alabado sea Dios. Cada uno de los que está sentado en esa silla tiene ese poderoso mensaje. Aleluya. El mensaje que primeramente, ¿qué hace? Reconcilia. Ay, qué lindo. Lo que un día estuvimos alejados sin Dios y sin esperanza. Ahora hemos sido injertados. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tiniebla a la luz. Ahora somos lo que dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Dice, y nos ha constituido para él reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso mereciera un aplauso en esta mañana. Eso mereciera un aplauso en esta mañana. Alabado sea Dios. Hemos sido reconciliados como este hombre. Por tanto, el mensaje que tiene la iglesia es un mensaje que reconcilia. Segundo, es un mensaje restaurador. Hermano, este hombre, ¿cuál era la condición? Escúcheme, ¿cuál era la condición del hombre? Era traído. Dice, era traído. No podía valerse por sí mismo, pastor. No podía valerse por sí mismo. Era dependiente. Hermano, si leemos bien, el hombre estaba afectado en 3 áreas. No sé cuánto han oído hablar de las 7 áreas de la vida. Bueno, este hombre estaba afectado en 3 áreas de la vida. ¿Por qué? Era cojo. Era pobre. Alabado sea Dios. Por tanto, físico, en el área física, un enfermo. En el área social, una carga. Y en el área económica, un limosnero. Pero ahora no solo el mensaje lo reconcilió, sino también que lo restauró. Restaurar no es más que recuperar o recobrar o volver a poner algo en su lugar. ¿Sabe lo que ha hecho Cristo? Aparte de darnos, de reconciliarnos, también nos ha restaurado. ¿Cuánto ha sido restaurado aquí? Yo no sé usted, yo he sido restaurado. Mi esposa ha sido restaurada, mi familia. Es precioso lo que hace la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Por tanto, el mensaje que tiene la iglesia no solamente reconcilia, restaura. Dios restaura alcohólico, prostituta, familia destruida. Lo que Dios hace es maravilloso. Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, lo dice Lucas 1:37, hermano.
Por eso te dije, mira, ay, es que Dios es tan grande. Déjame decirte esto. Dios es tan misericordioso. ¿Sabes? La palabra misericordia está compuesta por dos palabras. Misi, que viene de miseria, y cordia, que viene de corazón. ¿Sabes lo que significa la palabra misericordia? Que el corazón de Dios está inclinado a la miseria humana. Aleluya. Y no hay pecado. No hay pecado en esta vida que no haga o le ponga freno al amor de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice que lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por tanto, el mensaje no solamente reconcilia, es un mensaje que restaura. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí han sido restaurados? De ataduras de alcoholismo o droga o maltrato, pero vino la gracia del Señor, aleluya, manifestando su gracia. Por eso Pablo le dice a los de los Corintios, le dice, recuerden de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, por vosotros se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Aleluya. Y qué mejor riqueza que la salvación. Alabado sea Dios. Por tanto, hermano, el mensaje no solamente reconcilia. El mensaje también que tiene la iglesia, ¿qué hace? Restaura. Y por último, te estoy terminando, es un mensaje que trae salvación. Yo sé que muchos, cuando el Señor le provee de un dinero, dicen, wow, Dios hizo un milagro. Yo sé que muchos, cuando Dios le da una casa, dicen, wow, tremendo milagro. Yo sé que muchos, cuando Dios le da un carro, dicen, wow, tremendo milagro. Pero no hay mayor milagro que la salvación. Aleluya. No hay mayor milagro que la salvación. Alabado sea Dios. Por tanto, es un mensaje que reconcilia, es un mensaje que restaura y sobre todo que trae salvación. Ese es el mensaje que tenía la iglesia del libro de los Hechos. Pero ese mismo mensaje lo tenemos nosotros. Y quiero terminarte con una historia. Mírame, por favor, préstame toda la atención. Hay una historia de un niño. Venía de una familia disfuncional, pastor. Sus padres se divorciaron, teniendo este niño 6 años. Papá se fue a vivir su vida y se convirtió en un alcohólico. La mamá se fue a hacer su vida. Y dejaron a este niño, estoy hablando de Cuba, con una abuela, con una pensión de $3 al mes. Este niño fue pobre. Desde que llegó a esa casa, como era el único varón, porque estaba con la abuela, pero habían otras tías, todas eran mujeres, él desde niño era el que tenía que hacerlo todo, los mandados, todo lo que usted se puede imaginar, todo tipo de trabajo. Ese niño no conoció el juego, no conoció nada. Llegó a Cuba en los años 90, un periodo especial, que yo no sé por qué le pusieron periodo especial, porque Cuba era sostenida por Rusia, y cuando cae el campo socialista, Cuba, como dependía y todo venía de Rusia, Cuba entró en una crisis que se llamó periodo especial de los 90. Me tocó vivirlo, a mi esposa también. Se comían los gatos, como está pasando ahora, se comían los perros, las cáscaras del plátano. Usted se va a reír, pero esto es una verdad y Dios no me deja mentir. Se comían las colchas, allá se dice colcha de limpiar el piso. Se machucaban, se le echaban ajo para comérsela como bistec. Y como no había queso, usted se va a reír, pero esto es una verdad y Dios no me deja mentir, pero tengo que ser sincero con usted. Se hacía pizza supuestamente, ¿sabe con qué? Con condón. Los condones se derretían como si fuera el queso. Para que usted pueda entender. Por tanto, este niño en ese periodo, imagínense, con una abuela, con una pensión de $3 al mes, pasó hambre, necesidad. Ese niño un día le dijo, abuela, mis zapatos ya no me sirven porque uno va creciendo. Y la abuela no tenía dinero. ¿Sabe lo que hizo la abuela? Le cortó la parte de adelante. Pero el muchacho comenzó a ir a la escuela. Y como se burlaban, dejó de ir a la escuela. Ese muchacho se quiso quitar la vida. En el año 1993 llegó a colgar una soga en un árbol. Metió su cabeza para colgarse. Porque decía, esto no es vida. Esto no es vida. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Mi abuela no puede darme mis placeres. Lo mejor que me quito la vida. Por algo que sucedió en 1993, ese niño no se quitó la vida. Y en el año 95, como no era un profesional, ese niño dejó los estudios y tuvo que irse al campo a trabajar. Y venía del campo, como no era un profesional, y usted se puede imaginar,
los trabajos más absurdos, más violentos, era lo que le daban. Y ese jovencito ya venía todos los días del campo lleno de tierra. Lleno de tierra, una tierra colorada que se impregna en la ropa. Y siempre venía por el camino cabeza y baja, triste, con ganas de morir. En el año 1995, noviembre del 95, este joven viene del trabajo por un camino y se le presenta a alguien y le dice: niño, joven, ¿por qué estás tan triste? Y este niño aprovechó para soltar toda esa amargura y todo ese dolor. ¿Cómo no voy a estar triste? Ni mi papá ni mi mamá me quieren. Mi abuela, una mujer pensionada, mi casa se está derrumbando, no tengo zapatos, no tengo ropa y estoy trabajando fuertemente para salir adelante. ¿Quién? ¿Cómo no voy a estar amargado? ¿Cómo no voy a estar triste? Nadie me quiere. Este joven llamado Bárbaro Batista le dijo: hay una persona que te quiere. Hay una persona que siempre te ha estado observando. Y este joven dijo: ¿y quién es esa persona? Y él le dijo: Jesucristo. Por eso es que yo creo en la obra misionera. Ese joven, ese miércoles, fue un miércoles, le dijo: hay alguien que te ama. Y le habló de algún versículo como: aunque papá y mamá te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Ese jovencito, este muchacho le predicó, le habló del amor y le dijo: el sábado nos estamos reuniendo en una casa, ve allí. El sábado este joven se vistió porque iba a salir con los amigos, era el único a veces momento que tenía para salir. Y se estaba vistiendo incluso para irse con los amigos, pero digo yo, el Espíritu le recordó del culto. Y el sábado él se fue para el culto, noviembre del 95. Y cuando él llega al culto, había un pastor de Panamá llamado Pablo Pena, que estaba predicando. Y la prédica que estaba haciendo era como que estaba hablando de ese joven. Hasta que el pastor terminó su prédica y él dijo: alguien de lo que está aquí quiere recibir al Señor. Y ese niño levantó sus manos, corrió al altar y recibió a Cristo. ¿Sabe quién es ese niño? Ese niño soy yo. Por eso es que yo creo en la obra misionera. Porque esa palabra, ese año del 95, esa palabra que me dijeron, esa palabra poderosa de que había alguien que me amaba, que nunca me había abandonado, se hizo carne, porque la palabra es carne, es viva, es eficaz. Ese niño soy yo. Por tanto, en el año 1995 entregué mi vida al Señor. Y es lo mejor que me ha pasado. Se convirtió en mi papá, en mi mamá, en mi amigo, el hombro donde voy a llorar, el hombro donde yo le echo mis cargas, el hombro donde yo entro allí y le digo muchas cosas que a veces no entiendo y le pregunto a él. Dios se convirtió en todo para mí. ¿Por qué? Porque alguien se dispuso a predicar este poderoso mensaje. No tuvo que hablar mucho, solamente decirme: hay alguien que te ama. Hay alguien que nunca te ha abandonado y siempre ha estado pendiente. Y Él se quiere convertir en tu papá y tu mamá, porque dice la Biblia que aunque papá y mamá te dejaren, con todo y eso Él te recoge. A ese niño, porque Dios me reconcilió. Hermano, déjame decirte esto, pastor. Yo no conocía, en el año 95, yo no conocía teología. Yo no conocía de hermenéutica, ni escatología, ni neumología, pero conocí a Cristo. Conocí a Cristo. De tal manera que en febrero del 96 entré al servicio militar. Y fue tanto lo que hizo Dios, que mi primera obra fue en el ejército militar, donde me decía: no se puede predicar. Allí yo tenía que hablar de aquello que se había convertido en todo para mi vida. No sabía nada, ni de angelología, nada de eso, pero conocí a Cristo. Alabado sea Dios. Hermano, hay que hacer la obra misionera. Hay que salir a predicar. Tú y yo tenemos un mensaje poderoso. Imagínate las cosas que hace. Por eso primero me reconcilió, me restauró, me hizo persona. Yo quisiera que tuviera los planes que yo tenía. Voy a ser un alcohólico con mi papá, o voy a ser un mujeriego, voy a estar tomando. Hice un
pensador que cuando tú quieras hacer reír a Dios, cuéntale de tus planes. Porque no son tus planes, son los de Él. Y Dios me reconcilió y me restauró. Y en el seminario, mira las cosas que hizo Dios. Me dio esta preciosa mujer. Conformé una familia. ¿Sabe? Yo le cuento que yo no, porque no conocía el amor, yo no le podía decir a ella te amo. Ahí está ella, pregunta. Fue una lucha. No se puede dar lo que no se tiene. Pero como Dios va restaurando. Y ya podía decirle te amo. Me dio una familia. Estos bellos hijos, mejores no los quiero. Como Dios restaura. Como Dios bendice. Las cosas tan lindas que Dios hace. A ese niño con los que conoció al Señor, mire las cosas. Ese niño que se escondía, Dios lo comenzó a sacar de Cuba. 2 viajes a Estados Unidos, 6 a Colombia, Argentina, Perú, a llevar el mensaje. ¿Tú crees eso? Si a mí cuando era niño me lo profetizan, yo digo, no, este está borracho. Este hombre está borracho. ¿Cómo a mí, niño, me está diciendo? Él no ha visto mi vida. Pero se nos olvida que hay un Dios que reconcilia, restaura y sobre todo trae salvación, hermano. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? Aleluya. Yo estoy tan agradecido de Dios en esta mañana. Iglesia, salgamos a predicar. ¿Cuántos cojos como este hombre esperando a alguien que le lleve una palabra? ¿Cuántos cojos como este hombre o mujeres desesperadas como este hombre esperando algo? Y no hay mejor regalo que la palabra del Señor. Porque ese mensaje auténtico y poderoso que tenía la iglesia primitiva es el mismo mensaje que tiene la iglesia hoy. El mismo. Es un mensaje auténtico. Diga conmigo, es un mensaje auténtico. Es un mensaje poderoso y que ministra a la miseria más grande que tenga el hombre. Porque su palabra penetra, es como espada de doble filo. Penetra. Y lo más lindo, nunca regresa vacía. Por eso tenemos que hacer misiones. Por eso, hermano, tenemos que hacer misiones. Y no tienes que hablar solamente con decirle: Cristo te ama. Dios está interesado en tu necesidad. Y esa palabra es poderosa y nunca va a regresar vacía. Yo te invito a que te pongas en pie. Quiero orar por ti en esta mañana.